Marimari Compuché. Hola amigos. Vamos a dar comienzo a la decimoprimera clase de Chaguay. Hablo en castellano. Hoy día vamos a hacer el Chaguay, que representa un pillán que representa energía positiva, y ahí al lado arriba tiene dos sales, que eso representa la dualidad. Muchas veces es por cóndores, águila, chicagua, etc. Eso vamos a realizar hoy día, este Chaguay. Bueno, como les decía, vamos a hacer este Chaguay y vamos a marcarlo. Yo ya lo tengo marcado para adelantar un poco de trabajo por el asunto de tiempo. Bueno, igual le voy a explicar, va marcadito bien acá. ¿Ya? Tiene que estar bien marcado. De todas maneras, cuando hay problemas, usted lo rectifica después a mano alzada. Y empezamos. Y empezamos a hacerlo. Bien marcado, sin temor, marque. Y con tranquilidad. Después que tenemos marcado, vemos si hay algún pequeño detalle y lo rectificamos a mano alzada. El problema con los piquitos acá de las aves. Ya estando marcado, entramos a cortar el chaguay. Y la velita, como le dije yo anteriormente, si no tiene cera de abeja, use vela. Eso facilita que se deslice bien la hoja serra y también enfría el velar. Como les dije, se cortó. No se cortó, está mal apretada. Eso pasa por no apretar bien. Bien apretado. Volvemos a dar un poquito de vela. Largo, siempre largo. Largo y con seguridad. Siempre tratando de ir por la línea. Y si se sale un poco hacia afuera, se arregla con la línea. Casi me cometo un error. Hágalo con fuerza. Fuerza con un cinturón. Como les dije anterior, ahí unas par de calas
en el mismo lugar y doble. Atrás lo mismo. Y doblamos. Con fuerza, como le dije yo, hay que colocarle Nehuen, hay que colocarle Nehuen y colocarle su corazón. Ya tenemos cortado los chaguay. Ahora vamos a hacer las perforaciones. Esto se compra, esos clavitos venden en la feria, valen barato. Le saca una punta. Esto se hace para que no se arranque la broca. Porque si le hiciera así el punto centro, se llama, la broca puede partir para cualquier lado y le va a dejar rayado el metal. Entonces siempre tiene que puntear el lugar donde va a perforar. Después estamos listos y empezamos a perforar. No se olviden, la broca es de 1. Hay una parte que no perforé. Tiene que tener una buena broca para hacer eso. Hoy día tenemos muchas cosas chinas y son de mala calidad. Y cuando compre broca, compre de buena calidad. Muchas veces por economizar compramos broca de mala calidad y al final nos sale más caro. Así que compre de buena calidad enseguida. Y empezamos, desmontamos este lugar, el lugar tenso, y empezamos a perforar por el interior. A calar, disculpen. A calar por la parte interior del chaguay. Y como les dije yo, aquí tiene que estar bien apretado porque me puede ocurrir lo mismo que ocurrió hace poco. Se le vuelve a pasar cera y empezamos a calar por el interior. Esto háganlo con seguridad, no hagan cortes cortitos, háganlo largo. Porque si hacen cortes muy cortitos, le va a quedar feo, le va a quedar picado el metal. Entonces empezamos por el interior. Hágalo con seguridad. Error.
Aquí uno cala en el mismo lugar, ahí en el mismo lugar y cortamos por ahí. Vamos al otro lado. Hágalo sin temor, hágalo los trabajos. Aprende bien. No se olvide usar la velita. Que dice salvaje. Escalando, hágalo con seguridad. Como le decía yo en otras clases, hay que darle al trabajo amor. Seguimos en el siguiente lugar. Ahí lo vamos. Ya. Velita. No está bien apretado. Esto ya me puede cortar en la hoja cerda. Estos errores uno tiene que ir aprendiendo de ustedes. ¿Seguro? No se olviden la hoja es marca Golden. Bueno, hay otra, pero yo uso Golden. Y es 3-0 el número. Hay otros que usan 2-0, pero yo uso 3-0. Y no se olviden de pasarle cera. Y aquí apretarla bien porque muchas veces cuando uno la aprieta bien se dobla la hoja y eso facilita que se quede.
cuando uno ve algún tipo de error, lo va a repararlo al tiro. Bien apretado, tensa bien la hoja y bien como que bien apretadito. Y en el otro lugar, un poco de cera o de vela. Aquí lo tenemos cortado ya el chaguay. Y ahora vamos a buscar una bolilla. Una sola por cosa de tiempo. La marcamos, aquí va el anto tallado. Y marcamos. ¿Ya? Tiene que ir perforado. Hacemos acá. Perforamos. Como les dije yo anteriormente, guarden un poquito hacia adentro la broca para que no se les quede. Acá volvemos a colocar la hoja y bien apretada, como les dije anteriormente, tensamos y vela. ¿Ya? Y seguimos con el... cortamos rápido. Y ya estamos listos. Sacamos el artillero. Esto, como dije yo anteriormente, lo puede confeccionar usted mismo. Se compra una prensa de 2,5 pulgadas, o más grande como la quiera usted. Y vamos a empezar a limar. Vamos a usar una lima media caña. La media caña, como le dije yo anteriormente, es medio radio, ¿no? Probablemente un lado liso. Y empezamos a limar enseguida. Como le dije yo anteriormente, la lima en un solo sentido. Y si hay alguna desperfección, algo desperfecto que haya quedado con el corte, usted la va solucionando con
la lima. Y con fuerza hacia adelante. Aquí como hay una curvita, en esta parte usamos una lima media caña. Por otro lado vamos a usarla enseguida y también solamente hacia adelante. Ahí está limado y seguimos limando en un solo sentido. Vamos a mirar si hay algún desperfecto. Aquí un pequeño, al juntar los cortes ahí siempre ocurren algunas pequeñas diferencias. Y ahí lo arreglamos con la lima. Siempre adelante, no se olvide. Hágalo con amor. Después limamos por dentro y una media caña. Porque el lugar es redondo. Aquí tiene que tener cuidado con no pincharse porque estas son bien puntiagudas y se pueden pinchar, así que con cuidado. Y ahora lo vamos hacia adentro donde está el pichado. Siempre hacia adelante. Hacia adelante. Las partes curvas se usan con la media caña. Tiene que ir observando bien dónde están los desgarros del corte. De ahí ya se ve bien. Tómese el tiempo, si usted está en la casa, tómese bien el tiempo, porque aquí uno lo hace apurado, como le dije anteriormente, por asunto de tiempo. Ahí estaríamos listos con la parte del chaguay. Sacamos el pegote. No se olvide siempre el pegote y después la plantilla se marca. Después el pegote es fácil sacarlo. Ya estaríamos con una parte. Después tomamos donde adelanto. Bien limadito y que quede lo más posible algo redondo. Aquí va a ir el alto. Traducido al castellano sol. Antú. Ahí estamos listos. Sacamos el amigo pegote. Y ahora empezamos a lijar un poco. Empezamos a lijar. Como dije yo, empezamos con una mil. Mira, porque ahí está. Empezamos a lijar y como le dije yo anteriormente, en un solo sentido. En un solo sentido y sin ningún apuro. Aquí igual usted le va sacando las rayaduras que tiene con la lija.
Bueno, estamos en el lijado. Bien lijado. Este que bien hecho. Tiene que ponerle mucho amor ahí. A la amiga igual. Todos tienen que ponerle. Si no hay ni bueno, no hay algo bien hecho. Pero se le ponen con buena energía. Que transmita lo mejor que hay en uno. Bien lijadito y en una sola dirección el lijado. Como le había dicho anteriormente, en una sola dirección el lijado. O no le va a quedar rayado y se va a ver muy feo. Igual uno tiene que hacer un trabajo bonito, bien terminado. Después le vamos a la lija. Una 2000. Bien lijadito en un solo sentido. En un solo sentido. En una sola dirección. No se olviden de eso. Ahora vamos a una 2500. Estaríamos listos con ello, ¿no? No se olvide, en una sola dirección el lijado. Y colóquele, como siempre le digo, hay que colocarle amor a esto. Al trabajo. Ah, bueno, no solamente al trabajo de retrato, sino que en todo trabajo usted tiene que colocarle suene bueno. Eso que es bonito. Ahí estaría bonito con el lijado. Y ahora vamos a hacer el tallado vamos a hacer el tallado al chagüey. Vamos a ocupar vamos a decir este.
Vamos a hacerlo con, como les dije yo anteriormente, yo pongo un sacabocado, que este lo usan para el cuero, pero cuando uno le saca un poco de filo, lo deja para metal. Y este es un sacabocado de 332. Y comenzamos con confianza, como les he dicho anteriormente, tiene que estar derecho el sacabocado para empezar. Empieza a hacerlo sin miedo. Va despacito. Siempre derecho el sacabocado. Que no le toque el borde porque le va a quedar feo, le va a quedar como picado, así que trate de hacerlo bien, bien a la orillita, pero que no toque el borde. De ahí vamos haciéndolo tranquilamente, siempre recto, el sacabocado. Ya ahí terminamos la vuelta completa y aquí le golpeamos en forma recta el martillo. En este caso este tipo de martillo. Ahí, si usted le hace ahí, va a quedarle, le va a quedar como un golpe y va a quedar feo el chaguay. Siempre de forma recta y esto que trae de estar no picado. La base del martillo aquí. Y ahora ya ocupamos el sacabocado de 332 y tomamos uno más finito, que acá es más finito el diámetro, y este es de 1,82 y le pega al medio del otro círculo y empieza a hacerlo con tranquilidad. No se olvide el recto el sacabocado. Y como yo sigo insistiendo, hay que colocarle mucho de bueno. Si está mala la energía, párese y salga a caminar, que se le pasa. Aquí nosotros lo que tenemos que transmitir en nuestro trabajo es el Nehuen. Este mismo sacabocado lo podemos usar para hacer el ojito
a las aves, ¿ya? Ya estaríamos listos con eso. Y ahora, como lo hicimos anteriormente, le pegamos, pero el martillo en forma recta. Y ahí estaríamos con el chaguay ya prácticamente terminado. Aparte del chaguay, ahora le tenemos esto, vamos a colocarle los antubos, hacerle los antubos al que cortamos y ocupamos el sacabocado, el más chiquitito de 1,82 y buscamos la zona centro de la polilla esta y le pegamos un golpe. Y así simulando. Aquí buscamos este como media caña también, que también es un sacabocado, que este es de 1/8. Ya ahí uno lo desbasta, hace una herramienta, ya hace este tipo de herramienta. Tomamos y con confianza un golpecito, otro ahí, ahí, está ahí. Saca para acá. Ya le va a caer el anto, el sol, aquel que te entrega la energía al día. Y de aquí le vamos a dar una pequeña lijada, bueno, más finito, y le damos una nueva lijadita. Y ahí tendríamos los tres. ¿Ya? Ahora vamos a armar cierta parte, que sería colocarle la argolla con el anto. Tomamos un alicate de pinza, que ya se están jubilando, y abrimos y introducimos acá en el orificio que tenemos acá, y colocamos el anto mirando hacia afuera igual, para que se vea el lugar tallado, el anto, se vea todo bonito. Como le dije yo anteriormente, esto lo hace entre dos alicates, pero tengo mucha fuerza en los dedos. Algunas veces algunos le pegan un pinchazo de plata, pero para que no salga la bolilla, pero un pinchazo vale caro de plata. Y el alambre de alpaca, este 0,8, es duro, así que uno puede cerrarlo bien, que no se abra. Vamos con el segundo antu, como le dije yo, mirando hacia afuera. Lo toma y introducimos la brochita acá. Claro, quedo mirando para afuera. Hay que fijarse bien en lo que está haciendo uno. Bien hecho. Ya tenemos dos. Vamos por el tercero. Y vamos a poner. Ahí lo va introduciendo. Lo tomamos. Que quede bien puesto para que después no se caiga.
Ahí lo tenemos. Ahora tenemos que hacer el gancho. Bueno, como dije anteriormente, para que quede mirando hacia el frente, tenemos que hacer un 8 girado. Tomamos el y lo dejamos ahí. Cuando uno lo dobla, el que llegue a tocar el alambre que está acá. Después llega, lo toma, introduce y lo vuelve. Y le va a quedar es una parte del 8. Pero yo le dije como un 8 girado. Llegamos, lo tomamos aquí. Lo tomamos acá. Le hacemos el 8 girado. ¿Ya? Empezamos a acomodarle a este de ahí, vuelve. Este de ahí. Si está un poco girado, tomamos el alicate de punta y lo colocamos a 90 grados. Girado. Si usted lo mira, va a quedar así en un lado y así mirando el otro, para que el aro quede mirando hacia afuera. Porque si hacemos el 8 como 8, lo va a quedar mirando de lado. Ya. Tenemos esto listo, que lo vamos a poner al tiro, ¿no? Abrimos hacia un lado, no hacia adelante, hacia un lado, para que no pierda la forma el 8 invertido. Y lo introducimos ahí y volvemos a su lugar donde estaba anteriormente el 8 invertido. Ahí lo apretamos y tenemos ya parte del 8. Ahora lo que tenemos que hacer es el gancho para el pilón, para la oreja. Y como yo le dije anteriormente, siempre limar bien estas puntas, porque estas puntas pueden romperle la oreja a alguna lamina, a alguna amiga. Y es sangrosa la oreja. Que quede redondita acá, que no le vaya a hacer algún daño. De ahí tomamos el alicate y hacemos media vuelta, que quede ahí, que quede de la punta. Y la gira hasta ahí y te va a quedar eso. Hasta ahí. Después toma el alicate y que quede esta argollita, que quede en dirección de las puntas del alicate. Y de ahí lo doblas. ¿Ya? Lo doblas y tomas la punta del alicate y lo giras completo. Y te va a quedar eso. Después puedes tomar un lápiz o algún pedazo de madera o metal que más o menos sea chico, y lo colocas ahí y empiezas a girar. Lo tenés que ir aplastando, ahí tomándolo bien aplastado, ¿viste? Y vais girando. Llega un momento que te va a quedar justo ahí el alambre y lo introduces y le pegas una tirada y lo doblas. Y ahí vais a tener este gancho, tomáis el alicate, un poco de movimiento y ya empezáis a ordenar ya está bien. Y ahora lo que tienes que hacer es limar bien la punta esta, porque esta parte es la que va a ir dentro de la oreja. Esto es alpaca número 08, alambre. Y como le dije yo anterior, siempre el limado hacia adelante y pásale el dedito, y donde vea que hay alguna rebarbita, sáquela, porque eso le puede provocar un daño en la oreja a la lamina o la amiga que quiere comprarse un par de chaguay. Ahí está. Se toma un poco de tiempo, pero le da seguridad a la lamina. Y vuelve a tomar tu alicate, va acá y abrimos hacia el lado, y colocamos el gancho. Aquí usted tiene que preocuparse que la punta del
de donde va en la oreja hacia atrás, de la parte que está tallada y todo. Y cuando ya ve que está bien, tomamos, cerramos bien, y aquí ya tiene terminado un chagüey. Como le dije anteriormente, tenemos un pillar al medio, que es el que protege. Y tenemos dos aves, y esa ave representa la dualidad, un macho y una hembra. Hay algunos que tienen cóndores, que tienen águila, que tienen yoica, loro. Y lo que tiene acá abajo tiene el Antu, que es el sol, y el sol lo entrega la energía del día, el del amanecer, representa al hombre. Y esto es el Shawai. Y tiene que quedar con ese movimiento. Ahí te está quedando mirando para todos lados. Aquí yo tengo un par. Y el tallado es diferente, pero es lo mismo. Que sería esto. No sé si te gustaron este trabajo, pero yo encuentro súper lindo. Que te salgan bien las cosas, y si no, de a poco tú vas a aprender. ¿Ya? Eso sería el trabajo del día. Bueno, ahí está el trabajo que hoy día ejecutamos y es muy hermoso. Ahora terminamos la 11ª clase de joyería mapuche básica y esperamos encontrarlo la próxima semana y espero que pasen un lindo guanchupanto. Este video lo pueden ver en Facebook Hualpén Cultura y en YouTube Centro Cultural Municipal de Hualpén. Lo vemos.